Buen día, mi grupo está conformado por Carol Cortés, Angie Erazo, Daniela García y quien les habla, Jennifer Delgado. Nosotras somos estudiantes del programa académico de Fonoaudiología en la Universidad Santiago de Cali y el día de hoy vamos a presentar el libro titulado Trastornos del lenguaje, detección y tratamiento en el aula, escrito por María Laura Alessandri. Como les mencioné anteriormente, mi nombre es Jennifer Delgado y voy a iniciar con el apartado titulado Lenguaje. El lenguaje es una característica de humanización del individuo. Es esa particularidad que nos diferencia del resto de seres vivos y nace a partir de la necesidad de utilizar un código lingüístico para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de personas. Este busca la integración social y la inclusión de las personas en los diferentes contextos y es el medio más eficaz para comprender y explicar el mundo que nos rodea. Respecto a la noción del lenguaje innato, la autora contempla los aportes de Noam Chomsky, quien plantea que el niño nace con una predisposición genética, la cual le permite comprender la estructura interna del lenguaje. Dice que el niño no emplea el lenguaje por lo que ve y posteriormente imita, sino que el niño se apropia de la estructura interna del lenguaje y posteriormente lo utiliza en los diferentes contextos. En cuanto a la influencia del medio social, este es un factor fundamental en el óptimo desarrollo del lenguaje y va a impactar de manera positiva o negativa según sea el caso. De manera positiva, si el niño se encuentra en un ambiente estimulante donde sus padres, cuidadores, constantemente retroalimenten sus vocalizaciones e interacciones, lo corrijan y puedan ampliar, extender ese lenguaje que el niño ya posee. Y negativamente, si el niño se encuentra en un ambiente donde recibe poca estimulación por parte de sus padres o cuidadores, donde no retroalimentan sus interacciones y vocalizaciones y donde definitivamente no hay una estimulación para que se amplíe ese lenguaje que él ya posee. También manifiesta la autora que es importante el componente afectivo y emocional que el niño pueda recibir, pues este es un factor que predispone para el desarrollo del lenguaje. Y menciona un término que es la función apetitiva para el habla, que hace referencia a la intención como tal que el niño tiene para poder comunicar sus emociones y pensamientos. Los mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje son tres: estructuras y procesos, circuitos cerrados y medio social estimulante. Las estructuras y procesos hacen referencia a los órganos fonoarticulatorios como tal que se emplean para articular las palabras en el discurso. Los circuitos cerrados son las áreas específicas del cerebro que se encargan de la comprensión y expresión del lenguaje, es decir, área de Wernicke y Broca. Y el medio social estimulante es ese entorno, ese contexto en donde el niño se encuentra inmerso para poder potenciar sus emisiones orales. Las funciones del lenguaje actúan tanto a nivel individual como colectivo y su finalidad es la integración social de las personas en el medio. Las funciones que se mencionan en el libro son función expresiva o emotiva, que es la que le permite al niño expresar sus emociones o pensamientos a través del lenguaje oral. La función referencial es aquella que hace alusión a la información o al contenido de los mensajes que el niño transmite. La función conativa es la que se centra en el otro y busca obtener una respuesta de él en el acto comunicativo. La función fática es aquella que se relaciona con el diálogo como tal y la comunicación, puesto que los interlocutores están interactuando constantemente. La función lúdica es la que le permite al niño satisfacer sus necesidades en el juego y la autora lo manifiesta como cuando el niño es un bebé, ese juego vocálico que presenta, y cuando está en la adolescencia, el sarcasmo, el doble sentido y la utilización de estos en su contexto. El regulador de la acción hace referencia a un monólogo interno del niño, es decir, donde el niño evalúa si las cosas que está realizando están bien o mal. La función simbólica permite la representación de la realidad a través de las palabras y es indispensable para que el niño posteriormente pueda alcanzar el desarrollo del pensamiento abstracto. La función estructural es esa habilidad que el niño posee para poder acomodar la información nueva con los saberes anteriormente adquiridos y así utilizarlos en sus distintos contextos. Y por último, la función social es aquella que le permite al niño desenvolverse en un contexto con diferentes personas. Mi nombre es Carol Cortés y yo les voy a presentar el apartado del desarrollo de los sistemas lingüísticos. Principalmente está la organización fonética, que se refiere a la organización que tienen dentro de las palabras que no tienen un significado alguno. Se encuentra el punto de articulación, el modo, la sonoridad y la resonancia.
Dentro de las alteraciones más frecuentes en el sistema fonológico se van a mencionar algunas más relevantes, como lo son las omisiones, tanto final, media e inicial, las sustituciones, las reduplicaciones y el ceseo. Dentro de la evaluación fonológica tenemos la modalidad pautada y la modalidad libre. Dentro de la modalidad pautada tenemos que se evalúa las diferentes posiciones de los fonemas dentro de las palabras. Y la modalidad libre se refiere a ese registro que tenemos escrito de los niños. En estas dos modalidades se tiene que tener un registro escrito de todo lo que hace el niño para así mismo hacer su evolución. Dentro de la organización semántica se dice que para que el niño integre una palabra, primero tiene que conocer que el objeto tiene unas características propias. El objeto, aunque cambie de posición de diferentes contextos, siempre va a ser el mismo, y aunque cambie de aspecto físico, siempre va a ser el mismo. Se dice que los significados se adquieren a través de las experiencias. El sistema semántico tiene 3 etapas, que sería la etapa preléxica, que aquí es donde el niño adquiere sus primeras etiquetas. La etapa de los símbolos léxicos, que es cuando adquiere sus primeras palabras con un concepto, y la etapa de la frase semántica, que aquí adquiere como tal la construcción de frases. Dentro de las alteraciones más frecuentes en el sistema semántico tenemos la sobreextensión, que sería cuando le da una palabra a muchos objetos, la sobrerestricción, que es cuando solamente le da una palabra a solo un objeto, la ausencia de correspondencia, cuando digamos el niño no dice el nombre del objeto como tal, sino que le dice esa opción. Por ejemplo, cuando el objeto se llama binocular, pero el niño le dice mira, mira. Las disnomias, que son cuando no puede decir una palabra y usa circunloquios. Y las jergas son la mala articulación, y las ecolalias es cuando el niño pronuncia las últimas palabras del interlocutor. Dentro de la organización morfosintáctica consiste en la organización y orden de las palabras dentro de una frase. Primero se dicen que aparecen las acciones como toma, dame. Segundo, las recurrencias o repeticiones que tienen los niños. Primero, las atribuciones, la posesión de mío, la negación y la denominación. Dentro de las alteraciones más frecuentes en el sistema morfosintáctico tenemos la sobregeneralización de verbos regulares, como cuando el niño cambia un verbo irregular por uno regular, cuando dice yo comí, yo me poní los zapatos, en vez de decir yo me puse los zapatos. Está también la yuxtaposición de enunciados, cuando dice 2 enunciados en vez de decir uno solo. Por ejemplo, dice, en vez de decir Juan tiene más manzanas, Juan compró muchos dulces y Pedro tiene menos dulces, en vez de decir Juan tiene más dulces que Pedro. En la habla telegráfica es cuando no hay una cohesión con lo que está diciendo. La disintaxis, cuando no hay una correspondencia a las palabras. Por ejemplo, dice el zapatilla en vez de decir la zapatilla. Y la gramatismo, cuando no hay una coherencia gramatical y omite artículos. En la evaluación de los aspectos morfosintácticos tenemos que se da por test que evalúen la comprensión y la expresión, y también por juegos, tener grabaciones del niño en un momento de juego. Dentro de las funciones pragmáticas dice que las primeras intenciones de los niños se dan a través de acciones y de peticiones. Entonces están las acciones de petición, rechazo, mostrar, las gracias infantiles y gestos como señalar objetos, enseñar objetos, entregar objetos, pedir, rechazar, y los gestos referenciales. Tenemos las aptitudes metalingüísticas, que se refiere a la posibilidad de organizar o razonar acerca de lo que estamos diciendo, de nuestro propio lenguaje. Dentro de eso se dice que aparece que el niño primero analiza el enunciado para así entenderlo de una mejor manera. Segundo, analiza los acontecimientos que tiene ese enunciado, y por último, saca hipótesis de lo que entendió. Mi nombre es Angie Daniela Erazo y hoy voy a exponer el apartado denominado patologías donde se producen alteraciones en el lenguaje. La autora nos habla de 4 diferentes patologías, las cuales son déficits sensoriales, déficit motor, deficiencia mental y autismo. Comenzaremos por el déficit sensoriales. El déficit auditivo se clasifica en cuanto al tipo y grado de pérdida auditiva. Entonces, en grado tenemos leve, moderado, severo y profundo, y el tipo si es neurosensorial o conductivo. También se clasifica por el momento de la aparición, si es antes o luego de la estructuración del lenguaje. Teniendo en cuenta si es antes, se presentan consecuencias a nivel social y cognitivo, y si es luego, hay un mejor pronóstico. Si la hipoacusia, que es la disminución de la audición, o la anacusia, que es la sordera, se presenta acompañada de otras patologías, disminuirá la probabilidad de que el niño desarrolle una adecuada comunicación.
Tenemos también el déficit visual, donde el niño establece una relación corporal con la madre y la comunicación a través de la mirada. Cuando hay un déficit visual, la voz y la palabra se convierten en ese medio de contacto con la madre. Entonces, es de gran importancia la estimulación temprana a partir de las personas y sus voces, los animales y sus emisiones, los objetos y sus ruidos, ya que el niño podrá identificar, discriminar y asociar los diferentes estímulos auditivos y táctiles. En segundo lugar, tenemos el déficit motor, donde la autora nos habla de la parálisis cerebral. Esta es un grupo de patologías donde se produce una disfunción en el sistema motor como consecuencia de un daño encefálico. En cuanto a su clasificación, tenemos por el trastorno clínico motor, tenemos parálisis cerebral espástica, atáxica y atetoide. Por la ubicación de la lesión, tenemos sistema piramidal, extrapiramidal y cerebeloso. Y en cuanto a su tipología de miembros afectados, tenemos la hemiplegia, la diplegia, la paraplegia y la cuadriplegia. En cuanto a su etiología más común, tenemos prematurez, desarrollo anormal del encéfalo, incompatibilidad de RH, traumatismos e infecciones. En la parálisis cerebral tenemos que hay dificultades en la alimentación, en la respiración, en la voz y el lenguaje. Y tenemos que el 80% de los casos de parálisis cerebral se encuentran alteraciones del habla y el lenguaje. En tercer lugar, tenemos la deficiencia mental, que según la Asociación Americana de Retardo Mental, son limitaciones en el desenvolvimiento del individuo, teniendo en cuenta para su diagnóstico el entorno cultural y social. Y para su diagnóstico debe realizarse con un equipo transdisciplinario y deben valorar por lo menos 5 de estos aspectos fundamentales, que son las habilidades intelectuales, la conducta adaptativa, la participación, interacción y roles sociales, la salud física y mental y el contexto ambiental y cultural. La deficiencia mental se caracteriza por el funcionamiento intelectual inferior a la media de la población, que asocia limitaciones por lo menos en 2 de las siguientes áreas adaptativas, en las cuales tenemos la comunicación, es la habilidad que nos permite comprender las conductas simbólicas y no simbólicas. Cuando hacemos referencia a conductas simbólicas son el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje dactilológico y la lengua de señas. Y las conductas no simbólicas que hacen referencia a la expresión facial, a los gestos y a los movimientos corporales. Para finalizar este apartado tenemos el autismo, que anteriormente se consideraba que se daba por una falla temprana en el vínculo con la madre, pero actualmente hay síntomas clínicos que demuestran la base orgánica de esta patología. Según la doctora Isabel Rapin, en 1992 lo define como un síndrome de disfunción neurológica que se manifiesta en el área de la conducta. En su etiología más común tenemos causas genéticas, malformaciones cerebrales y es más frecuente en hombres que en mujeres. Sus características tenemos que son impedimentos de tipo social, conductual y de lenguaje. En cuanto al lenguaje tenemos características como disprosodia, jerga y ecolalia y dificultades como en el uso de la primera persona, en la comprensión y en la pragmática. Y tenemos que 1/3 de los niños autistas no logran desarrollar el lenguaje verbal. Mi nombre es Daniela García y les voy a presentar el apartado de las alteraciones del habla. Dentro de las alteraciones del habla encontramos las alteraciones de la voz. La autora nos plantea que las disfonías es lo macro donde se deben de presentar estas alteraciones. Estas alteraciones se presentan por trastornos orgánicos que pueden ser nódulos, edemas, papiloma o alteraciones en las cuerdas vocales. También encontramos los trastornos funcionales, donde están las disfonías hipertónicas e hipotónicas. Estas alteraciones se pueden dar por la respiración, una inadecuada resonancia y un tono muscular inadecuado. Para esto, la autora plantea un tratamiento donde debemos de instaurar pautas de higiene vocal, adecuar condiciones ambientales, corregir hábitos de respiración y regular la voz. Para esto también se presentan alteraciones dentro de la respiración y la deglución. Dentro de la respiración encontramos la respiración bucal y esto nos ocasiona una hipoacusia en algunos niños. ¿Por qué? Porque en la parte del oído medio no les entra el suficiente aire. Esto provoca que el niño presente una hiperactividad ya que los estímulos auditivos no están correctamente.
También encontramos las alteraciones de la deglución. Esta se da por una alteración en el posicionamiento lingual. También puede presentarse atragantamientos en algunas ocasiones. En las alteraciones de la implantación dental también se pueden presentar por esta inadecuada posición lingual. Dentro de las alteraciones de la articulación, debido a este mal posicionamiento lingual, encontramos los fonemas más alterados son los vibrantes, los lingualveolares simples y los laterales sordos. También encontramos por el adelantamiento de la lengua una sustitución de la S por la Z. También por una parte anatómica está las físulas del labio alveolar palatinas. Esto ocasiona una alteración en los fonemas K, J, G, P y T. La autora también clasifica los trastornos específicos del lenguaje, donde encontramos la clasificación pronóstica. En esta, el retraso del lenguaje se encuentran los aspectos expresivos y fonológicos, y por otro lado, las disfasias del lenguaje. También encontramos una clasificación semiológica, donde están el déficit gnósticos, las agnosias auditivas, las agnosias verbales, los déficits práxicos, las dislalias, las apraxias verbales severas, el déficit fonológico, alteraciones de la prosodia y disfluencia o tartamudez. También ella se basa en dos autores, Rapin y Helen, donde clasifican de tres formas estas alteraciones. Entonces ellos hablan de tres vertientes: los trastornos de la vertiente expresiva, donde lo más afectado es la expresión verbal y la programación fonológica. Por otro lado, encontramos los trastornos que afectan la comprensión y la expresión. En estos encontramos alteraciones en lo expresivo, pero en esta parte ya en la coherencia y la cohesión, es decir, en la parte sintáctica. En los trastornos del proceso central o tratamiento de la fórmula encontramos ya la parte pragmática y el aspecto morfosintáctico del discurso. Mi nombre es Jennifer Delgado y voy a presentar el apartado titulado Abordaje en niños con trastornos del lenguaje. El tratamiento de los niños que presentan un trastorno del lenguaje siempre está enfocado en alcanzar una comunicación adecuada y eficaz para que el niño pueda desenvolverse en sus distintos contextos y que pueda alcanzar un pleno desarrollo a nivel psíquico, afectivo, cognitivo y social. Se debe partir desde las habilidades que el niño presenta para posteriormente abordar las dificultades de este. Para iniciar un tratamiento se deben contemplar estos tres ítems, que son apoyarnos en las áreas del desarrollo menos afectadas. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, el tratamiento va enfocado en partir desde las habilidades que el niño presenta a nivel del lenguaje para poder abordar las dificultades. Posteriormente están los procesos de entrada de la información, los cuales debemos utilizar según las necesidades del niño, ya sean visuales, auditivas, táctiles, sinestésicas o la combinación de ellas. Y por último están los modelos de procesamiento de información básica, que son el análisis y síntesis de la información, la memoria, asociaciones, mapas mentales, entre otros. La autora plantea que el tratamiento es un trabajo conjunto entre el terapeuta y la familia. Por ello, establece las pautas generales de estimulación para el lenguaje oral en el hogar. Entre ellas encontramos leer cuentos para trabajar y centrar la atención del niño. Aquí el padre de familia o el cuidador debe realizar esta actividad acompañándola con abundantes gestos para así favorecer el desarrollo del lenguaje. Pedirle que transmita mensajes simples y complejos a otros miembros de la familia. Esta actividad la puede realizar en persona o vía telefónica para que el niño pueda ampliar su lenguaje y pueda abarcar a otro tipo de población. O sea, no que solamente se refiera siempre a su mamá o a su papá, sino que pueda también emplear otros pronombres en su discurso. Hacer cosas absurdas frente al niño para que las identifique y pueda justificarlas. Aquí la autora ponía un ejemplo que era presentarle al niño una manzana con unas tijeras y decirle, oye, ¿por qué no puedo cortar esto? Y que el niño, mediante la discriminación de lo que está viendo y la asociación de sus saberes, pueda identificar que es que las tijeras sirven para cortar, pero no para cortar una fruta, sino para cortar el papel. Para cortar la fruta debe emplear un cuchillo. Proporcionar modelos incorrectos en la articulación para lograr la autocorrección. Si el niño nos dice, quiero una gacetita,
como madre o como cuidador debemos decirle, ¿una gacetita? ¿Qué es eso? No conozco qué es una gacetita. Ah, seguramente lo que quieres es una galletita, para que el niño por medio de la discriminación auditiva luego pueda reconocerlo y emitirlo correctamente a través de su lenguaje oral. Darle al niño seguridad en sus producciones. Aquí la autora manifiesta y hace hincapié en que al niño no se le debe corregir en público, puesto que esto lo que va a hacer es generar una frustración en él para posteriormente emitir su lenguaje oral en los diferentes contextos que el niño se pueda enfrentar. Por último, tener constancia en los tratamientos iniciados, porque como lo dije anteriormente, es un trabajo conjunto entre el terapeuta y la familia. Entonces, el tratamiento se va a desenvolver y va a tener un desenlace óptimo siempre y cuando las dos partes estén aportando para conseguir ese objetivo que es el desarrollo del lenguaje óptimo en el niño. Respecto al tratamiento de los trastornos del lenguaje, el fonoaudiólogo deberá planificar de forma individual el tipo de abordaje para cada niño, es decir, dar un enfoque diferencial según las necesidades de cada uno. Y va a partir desde las habilidades y capacidades que el niño posea para posteriormente evaluar y diagnosticar las dificultades que él presenta a nivel del lenguaje oral y escrito. En los sistemas alternativos de comunicación se dice que cuando el niño se encuentra impedido para una comunicación efectiva a través del lenguaje oral, se debe recurrir a la implementación del SAC para así favorecer sus intercambios comunicativos en los diferentes contextos que el niño se desenvuelve. La autora hace hincapié en una diferencia significativa que hay entre habilitar y rehabilitar y dice que el enfoque que se debe utilizar para la implementación del SAC es el de habilitar, puesto que rehabilitar es hacer que el niño normalice sus emisiones orales, cosa que es difícil de alcanzar muchas veces a través del tratamiento y puede resultar muy extenso y fatigador para el niño y la familia. Mientras que el enfoque de habilitar es hacer las cosas más fáciles para el niño y no con esto convertirlo en un holgazán, sino que esta función va a hacer que el niño no se frustre para que pueda posteriormente producir su lenguaje oral. Respecto a los signos manuales, son aquellos que el individuo puede utilizar empleando su corporalidad y gestualidad para poder comunicar algo. Entre ellos encontramos los gestos de uso común, los gestos idiosincráticos y la lengua de señas. Los gestos de uso común son los que se usan de forma corriente en la sociedad. Por ejemplo, agitar la mano para decir chao, mover la cabeza de forma vertical para indicar sí o de forma horizontal para indicar un no. Respecto a los gestos idiosincráticos, son esos gestos que se establecen entre el niño y la familia o su entorno más cercano y que son comprendidos por ellos. Por ejemplo, que el niño cierre los ojos y acueste su cabeza para indicar que tiene sueño. Y la lengua de señas es el sistema que implementan las personas que poseen discapacidades auditivas. Los sistemas de signos gráficos son ayudas técnicas presentadas en diferentes formatos para que el niño pueda, a través del señalamiento y la utilización del mismo, expresar sus emociones, pensamientos e ideas. Entre ellos encontramos el sistema pictográfico de comunicación y el código lectoescrito. El primero hace referencia a un tablero en donde el niño por medio del señalamiento puede indicar sus necesidades, deseos y preguntas y así satisfacer su comunicación. Y en el código lectoescrito el niño debe recurrir al señalamiento letra por letra para indicar lo que él desea. Y se acompaña de una imagen ideacional, es decir, que tiene el gráfico y la palabra acompañándolo. En las conclusiones, tenemos que el libro Trastornos del lenguaje, detección y tratamiento en el aula nos ofrece herramientas útiles para poder detectar y notificar a la familia o escuela las alteraciones que se presenten a nivel del lenguaje o el habla. Y así propicia protocolos de intervención tanto profesional como casera para poder intervenir en el desarrollo del lenguaje. Además de esto, para el fonoaudiólogo resulta de gran importancia conocer este libro, ya que propicia actividades e intervenciones para poder abordar en los trastornos del lenguaje que se presenten en los niños.